Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo de AVPasión. Por fin tenemos ya la esperadísima review de la Sony Bravia XR65 A90J, tope de gama de la marca japonesa para su tecnología OLED, que la verdad es que es flipante. Vamos a verlo. Bueno, lo primero de todo es agradecer como siempre a los patrocinadores y a Sony España por la colaboración con AVPasión. En este caso este modelo no es cedido, sino que lo hemos comprado, lo he comprado yo para vivienda particular, de lo impresionado que he quedado con la calidad de imagen, ya lo veremos a lo largo del análisis. Bueno, como todos sabéis, se trata de un modelo de 65 pulgadas en este caso, tecnología OLED, y incorpora este año el nuevo panel que LG llama panel Evo. Como en este tipo de tecnología ya montan paneles 4K todos, con compatibilidad completa para HDR10, HLG y Dolby Vision. Nuevamente se queda fuera el HDR10 Plus, que como veis prácticamente está casi muerto y va a acabar muriendo. Y en cuanto a conectividad, vamos a hacer un repaso muy general. Contamos con 4 puertos HDMI, 2 de ellos por fin son 2.1, al igual que vimos en la A80J. Aunque tienen la capacidad completa de 48 GB por segundo, y sí, y digo 48 y no 40, no tienen todavía VRR ni tampoco ALLM, que supuestamente van a implementar con firmware a lo largo del año. Luego tenemos la típica conectividad, 2 puertos USB 2.0 y un 3.0, 2 antenas de satélite, una de toma de conexión terrestre y poco más. Pasamos al diseño. El diseño, como todos los paneles OLED, es extremadamente fino si lo vemos desde su lateral. Este año incorpora la gama A90J, que es la Master Series, incorpora una lámina de aluminio bastante fina que va entre el panel OLED y la pared trasera del televisor, permitiendo así que el televisor llegue a una capacidad lumínica más alta que sus competidores. Pasando a su diseño, para mí siempre la serie 9 de Sony, la AF9, la AG9, la A1 que fue la anterior y esta A90J, comparten ese diseño de que Sony quiere que nos centremos exclusivamente en la imagen y por lo tanto todos sus peanas, todos sus pies, todos sus soportes son a ras de suelo. En este caso tenemos dos patas que se pueden atornillar, como estáis viendo en el vídeo, a los laterales, hace que la tele quede con toda la superficie a lo ancho, es decir, ocupa todo lo ancho que ocupa el propio televisor, pero también tiene la otra posición, que es dándole la vuelta a la pata para que suba el panel unos 5 o 6 centímetros para que quepa una barra de sonido debajo, si lo tenemos. Tratando un poquito del sonido, que en la A80J no lo pudimos ver por lo largo que se hizo el vídeo, cuenta con tecnología Acoustic Surface Plus, que es esa tecnología que tiene una serie de actuadores en la parte trasera del panel que emite una vibración y hace que el panel entero vibre, con lo cual todo el panel es un altavoz gigante. Es el mejor sistema de sonido que hemos probado en un televisor integrado. En cuanto al hardware, este año monta el chipset MTK de MediaTek 5895, como podéis ver vosotros mismos, con 3 GB de memoria RAM y 16 de memoria interna, aunque Google TV, como veis, solo tiene para el usuario unos 4 GB más o menos. Luego, en cuanto a Google TV, como comenté en la 80J, como veis, una red un poco similar. El sistema operativo se mueve con mucha fluidez después de la primera actualización que tuvo, y luego ya está la cuestión de los gustos personales. Podéis hacer cualquier cosa en Google TV, instalar cualquier aplicación, tenéis toda la libertad para actuar, pero me pasa un poco como la 80J. Quizá llevo mucho tiempo acostumbrado a Android TV y al pasar a un sistema operativo donde está todo basado en recomendaciones de bajo demanda de todos nuestros servicios, bien sea Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, cuesta un poco el cambio, pero ya que llevo 2-3 semanas con ella, ya me empieza a gustar más y la verdad es que se mueve muy fluido y sin ningún problema. Bueno, vamos a pasar ya un poquito a lo que es la calidad de imagen. Como siempre, empezamos con el tratamiento de las zonas oscuras, en lo que se llama como Near Black. Y en este panel, igual que la 80J, aunque no lo dijimos en profundidad, le pasa una cosa curiosa. Es el panel más limpio que hemos podido ver a la hora de tratamiento de zonas oscuras. Como veis en Drácula, no se ve posterización, no se ve ruido, no se ve nada que ver con la compresión del propio vídeo. Eso es un trabajo que hace de forma excelsa el XR, que ahora hablaremos de él. La imagen es la más limpia que hemos visto nunca en ningún panel, OLED o QLED o OLED o cualquier otra tecnología, y hace que ver contenido comprimido aquí en este panel sea espectacular. Incluso señales malísimas como la que estáis viendo de Drácula o la del Alienista, que podéis ver ahora de fondo, que está en 1080p en Netflix, pero realmente es una escena con muchísimo ruido y compresión y la verdad es que no se ve nada. Da igual que lo pongas en gama 2.2 o en 2.4, que lo hace perfecto. Y por supuesto también este año Sony tomó nota de lo ocurrido hace un par de años con el tema de los macrobloques que se iluminaban. Si os acordáis, metía unos flashes cuando el píxel pasaba de un voltaje apagado, que es 0, a un voltaje encendido, que es 1. Ese mínimo estímulo de luz, aunque fuera muy poquito, hacía que el píxel se volviese inestable y pegase como un fogonazo. Si lo multiplicáis por los 8 millones y pico de píxeles que tiene un panel 4K, lógicamente veíamos todos como si fuera un flash.
Eso se ha arreglado al 100%, igual que hizo Panasonic desde 2018 o 2019, la solución de Sony ha sido exactamente la misma, desactivar el subpíxel blanco hasta llegar al 10% del gris. Vamos ahora con hablar un poquito con el escalado, que tiene relación con lo que he comentado. Este año Sony monta lo que ellos llaman Chipset XR Cognitive. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que hace, según el marketing de Sony, es coger los elementos que la percepción humana más le da importancia a la hora de ver una imagen y los resalta, los escala de forma mejor. El ojo humano se fija más normalmente en esa sensación de 3D que consigues resaltando ambos planos o algunos objetos dentro del plano que tienen más importancia, con lo cual parecía marketing, pero no lo es. La verdad es que el escalado no he visto cosa igual escalando, da igual la señal que le mandes, que el escalado es simplemente perfecto. Lógicamente, cuanto más bajamos, peor se ve, porque el panel no puede hacer milagros, pero consigue que se puedan ver incluso bien o relativamente bien los DVDs o material que baja ya de los 720p, y la verdad es que lo hace muy bien. El escalado XR en definitiva se traduce, como veis vosotros en la de Alicia, en una imagen deliciosa, una imagen que añade el punto exacto de nitidez necesaria sin pasarse nunca de la rosca, como otros fabricantes que para ser más artificiales y llamar más atención se pasan de rosca. Sony consigue justo el punto exacto necesario para que la imagen cobre vida, parezca 4K y no veas artificialidad, no digas, uff, se ve muy saturado, se ve muy procesado, se ve muy nítido. No lo dices, al contrario, dices, qué pasada, parece 4K. Es que si no te lo dicen, yo creo que un día haré una prueba doble ciego y yo el primero fallaría en cuanto a nitidez y demás. En cuanto a HDR no, pero para que veáis el nivel de escalado que tiene Sony. Bueno, siguiendo con el tema de procesamiento de imagen, sabéis también que el televisor es compatible con Calman, con AutoCal, que por cierto hago autopromoción. Tenemos en Salón Digital, que es la tienda que tengo yo, calibraciones que hacemos personalizadas con Calman y una sonda perfilada profesionalmente. Si hay alguien interesado, que se ponga en contacto con nosotros a través del foro de Agupasión o de salondigitalpedidos@gmail.com. Dicho esto, aparte de que es compatible con Calman, desbloquea los 20 puntos del balance de blancos, con lo cual podemos subir un poco más el brillo nativo del panel, que luego en el HDR hablaremos de él, con el truco que os puse el otro día en el vídeo de YouTube. Además de un segundo truco que se hace entrando en el menú servicio del televisor, que no explicaré aquí, pero que sepáis que también se pueden añadir otros 100 nits más o menos. Luego, dentro del procesamiento de vídeo, otra cosa muy importante es el movimiento. Como sabéis y como comenté en la review de la A80J, el movimiento de Sony es perfecto. O sea, no le encuentro ningún problema, ningún pero, ninguna pega. El interpolador es un 10. No he visto todavía un artefacto en ninguna película. Y si lo he visto, lo he pasado por alto. Es que os juro que no he visto un artefacto por mucho que busque. 2. Se puede personalizar desde apagado completo hasta el 3, que es el máximo, que es efecto telenovela, que no es tan fluido como el máximo del eje, pero nos da igual. Para mí 3 ya es una aberración en cuanto al movimiento. 2 es demasiado fluido y con 1 se consigue el punto exacto que recuerda el movimiento del plasma. Y además, como digo, no añade ningún tipo de artefacto ni efecto telenovela. Si lo combinamos con un Black Frame Insertion o inserción de fotogramas en negro que Sony llama claridad, que en mi opinión si lo ponemos en valor 2 es perfecto porque intercala 2 fotogramas negros, se pierde un 20% de brillo en SDR, que nos da igual porque tiene brillo de sobra, y el movimiento, como digo, en mi opinión ya supera al plasma. Lo he comparado con la Panasonic que tengo, la VT30, y en mi opinión me gusta más cómo se ve el movimiento de la Sony, o sea que han conseguido lo que parecía imposible. Utilizando el patrón de líneas en movimiento se distinguen perfectamente las 1080 líneas en movimiento. Es la primera tele que yo veo que consigue 1080 líneas en movimiento sin crear artefactos ni efecto telenovela. Así que, como digo, una tele perfecta para cine, porque estamos viendo todos los aspectos más importantes de cine. Y ahora sí nos vamos a ir a HDR. ¿Qué nos ha parecido en HDR? Pues yo creo que todos sabéis, es la tele más espectacular que he visto en HDR, con diferencia, incluso por encima de la Panasonic GZ2000, por varios motivos, y lo voy a explicar, y esto sí que difiere de la review de la A80J. En primer lugar, por el panel que utiliza. El panel que utiliza, como comentaba al principio, es el panel Evo o el panel nuevo, ¿vale? Que es más eficiente, que utiliza otro componente orgánico en el que mete una segunda capa de azul y verde, y además es más eficiente. Eso ayuda a que podamos subir un poquito más los nits, el brillo. En este caso, Sony el año pasado andaba en su gama alta en torno a los 600, más o menos, 610, y este año la A90J, de todas las mediciones que yo he visto, cuando llevan ya 100 horas en uso, que es lo suyo, rondará más o menos los 800, 810, 830 nits. Como veis, la primera medición que yo le hice a la mía, ya aplicamos el truco que os explicamos en otro vídeo, ya nos medía 930, 940 nits,
e incluso algún que otro pico, como veis, de 1005 nits, una auténtica barbaridad en un panel OLED de Sony. ¿En qué se traduce todo este rollo? En una barbaridad de imagen HDR. Las luces son espectaculares, el brillo es increíble, el XR ayuda mucho a crear ese efecto 3D que comentaba de los campos, que junto con un brillo deslumbrante, la imagen es que es sencillamente espectacular. Luego hay otras dos explicaciones más de por qué es tan buena la imagen en HDR. Una es el panel, como comentaba. Otra es, y muy importante, que Sony no solo sube el subpíxel blanco, que es lo que hacen todas las OLEDs de todas las marcas hasta ahora, donde a partir de 400 nits lo único que hacía era subir el subpíxel blanco para que brille más la imagen, pero eso lavaba el color. Lógicamente, si echamos pintura blanca o un cubo de pintura roja se va diluyendo. En este año no han hecho eso, han subido los 4 subpíxeles, el blanco, el rojo, el verde y el azul, todos al máximo, con lo cual subimos el brillo, pero también subimos el color, y eso hace que, por ejemplo, como el guitarrista de Mad Max, que puso Vincenteo, y lo podéis ver aquí, la llama no solo se vea un fogonazo blanco, no, sino que esa llama no es blanca por dentro, tiene color rojo de llama. Eso hace que la imagen sea más viva, más orgánica, un poquito más parecida a lo que vemos en la realidad. Y todo eso fluye con lo que comenta Sony de la experiencia cognitiva, de cómo los humanos percibimos la realidad. Y es verdad, es como ver una ventana, es increíble. Y el tercer motivo por el que la imagen HDR me ha impactado tanto es el top mapping. El top mapping de Sony, para mí, y eso lo llevo diciendo los últimos 4 años, es el mejor del mercado, por lo menos su filosofía. En lugar de utilizar un top mapping donde retenga todo el detalle de las altas luces a costa de bajar el brillo, que es lo que suele hacer LG, o que nos muestre todo el brillo sin recuperar detalle, que es lo que hacía Philips hasta hace un año, Sony hace una mezcla de ambas, coge detalle hasta 1500, 2000 nits y a partir de ahí clipea. Eso hace que el 99% de las películas veamos todo el detalle posible, pero el brillo suba o parezca que suba más. O sea que eso es lo que crea también un efecto muy importante en las películas. Además de eso, tenemos también la posibilidad este año de elegir entre no hacer top mapping, que sería lo que explicaba que hacía Philips hasta hace un par de años, hacer top mapping pero manteniendo el máximo detalle posible, que sería gradación preferida, y luego la tercera opción nueva, que es brillo preferido, que lo que hace es salirse de la curva, un poco como hace LG, para que dé más brillo en la zona media de la imagen, que es lo que todos vemos como impactante. Así que esa combinación de brillo preferido con un panel con más nits y con el aumento del subpíxel, de los 4 subpíxeles, hace que la imagen HDR sea impresionante. De verdad os lo digo, han pasado por aquí muchísimas teles y no ninguna de ellas me había creado tanto hype ni tanto impacto desde que la instalé como la 90J en HDR. Es un espectáculo visual, es orgásmico. Sentáis aquí en una película en HDR con buen efecto, como por ejemplo Pacific Rim, El Renacido, Batman contra Superman, las últimas escenas. Todo eso es indescriptible, es lo más parecido que he visto yo a la perfección en HDR. Básicamente, para que lo entendáis, sería como ver un panel LED con las ventajas de un panel OLED, ¿vale? Lógicamente no llega tan arriba en brillo como un panel LED, sobre todo a pantalla completa, pero es lo más parecido que yo he visto en directo a un panel LED. Pero, como digo, con todas las ventajas del OLED, es decir, negros perfectos, contraste infinito, ese efecto pop que se sale de la pantalla, etcétera. Con lo cual, no sé cómo decirlo mejor ya, pero de verdad, si alguien puede ver la tele, este modelo, aunque sea en un centro comercial, y os dejan poner alguna película en HDR, vais a flipar en colores. Y ahora sí, vamos con Dolby Vision. Como decía al principio, este panel es plenamente compatible con él, y además este año tiene una novedad importante, y es que por fin ha introducido lo que digamos es el chip de Dolby Vision por hardware en la tele, y ya no se encarga el procesador por software de hacer la conversión o mostrarnos la imagen en Dolby Vision. Eso se traduce en un Dolby Vision perfecto, se ve igual que el de LG, brilla igual, todo igual, y es la mejor implementación que hemos visto junto con el de LG, Panasonic. ¿Por qué? Porque el procesamiento de Dolby Vision lo hace el chip, que es el perfil TV LED. Entonces no se encarga el reproductor de los metadatos dinámicos, sino que se encarga directamente el chip de Dolby Vision, con lo cual la imagen, como estáis viendo, es perfecta. Lo máximo posible que nos puede dar Dolby Vision lo vais a encontrar con este modelo. Y ya para acabar, como siempre, nos vamos a gaming, que es quizá el punto más débil del televisor, con lo cual no quiere decir que sea malo, ojo, es importante el matiz, sino que le faltan características, es decir, está incompleta. Tenemos, como digo, dos puertos HDMI 2.1 de 48 GB por segundo, soporta 4K 120 Hz, aunque tiene algún otro problema con el croma y realmente no lo muestra a 8 bits en lugar de 10 de profundidad. Y lo más importante es que todavía no tiene implementado el VRR o Variable Refresh Rate.
Bien, ¿cuál es mi opinión al respecto? Si consiguen implementar bien el VRR, perfectamente bien, casi no tendría ninguna diferencia con las LG, salvo una cosa puntual, que es que no soporta 4K 120 Hz y Dolby Vision. Es lo que le falta para ser igual que del LG. Luego tampoco tiene G-Sync ni FreeSync, pero realmente, como si seguís a Vincenteo de HD TV Test, veréis que el VRR implementado por el HDMI es exactamente igual que el G-Sync y FreeSync, incluido el LFC, con lo cual nos da lo mismo cuál de las tres versiones utilicemos. Y luego el input lag nos ha dado, como veis, con el Leo Botnar, tanto en 1080p como en 4K, 16 milisegundos, lo cual está súper bien. Y en 4K 120 Hz ya baja a 12. Lógicamente aquí no llega al nivel del LG, que está rondando los 5 o 6 milisegundos, pero es más que suficiente para jugar de forma perfectamente sin ningún tipo de problema. Y bueno, ya alguien que se dedique profesionalmente a ello quizá valore más el input lag más bajo de LG. Pero bueno, como digo, se traduce en una experiencia de juego perfecta. Podemos variar cualquier aspecto, por cierto, del modo de juego, cosa que en otras marcas no ocurre. Y también me he dado cuenta que el modo juego ya incluye el Chroma 444, no hace falta renombrarlo a PC o lo que sea, no, directamente lo vemos en Chroma 444, así que bueno, otra ventaja más que tenemos ahí, ¿vale? Y hasta aquí la review de la A90J, como habéis visto, es muy parecida a la A80J en todos los aspectos, excepto en uno que es el brillo en HDR. Este televisor es, para mí, como pongo en el titular, espectacular, es increíble, es una pasada tener un televisor así para ver cine. Si queréis algo que sea un poco más mixto, quizá LG os aporte ese mini puntito más que le falta en gaming, a espera, eso sí, de que nos lo implementen por firmware, entonces ya haremos una revisión de este vídeo, pero no he encontrado televisor mejor para ver cine, películas, series, etcétera, en general, incluyendo a Panasonic. El impacto HDR es una burrada, no lo he visto tampoco en ningún televisor, ni siquiera tampoco en las LED de gama alta. Ese efecto 3D que consigue el procesador con el top mapping nuevo y con los casi 1000 nits que puede tener es indescriptible en HDR a oscuras, en la tele es una pasada. El movimiento y el escalado son un 10, no puedo ponerle un 9 porque es que no he encontrado ninguna pega. El escalado hace magia algunas veces y el movimiento, como digo, todavía no he visto una escena en la que haya visto artefactos. Si la pauso, lo pongo a cámara lenta, un frame concreto, pues puede ser que encuentre alguno, pero sentado viendo la película no he encontrado ninguna escena que me cree artefactos, tampoco que me cree efecto telenovela, y el movimiento, con lo cual es perfecto, o sea, es que no tiene ninguna desventaja. Luego, como digo, puntos débiles tenemos todos en gaming y también quizá en el precio, un poco elevado dado la ferocidad con la que LG ha sacado los modelos suyos este año. Y como digo, pues le falta el VRR, quizá bajarle un poquito más el input lag todavía, y poquita cosa más. La verdad es que no tiene mucho más puntos débiles, quizá, como digo, bajarle el precio un poco más, pero en general es una tele de 10. La verdad es que es una tele de referencia absoluta. Así que bueno, chicos, pues hasta aquí la review, espero que os haya gustado. Lo intentamos hacer siempre de la forma más objetiva posible. Si alguien me pregunta en concreto si hay una diferencia abismal con otra OLED, no la hay, abismal no la hay, pero sí hay una diferencia notable, y digo notable, y no digo mínima, ni digo un poquito, no, notable. Yo he tenido la C9 al lado y es notable, lo podéis ver incluso en la comparativa. Así que, como digo, el que quiera la mejor tele posible, por lo menos hasta la fecha actual, para ver cine, y especialmente para ver cine en HDR, que no dude, porque no he encontrado televisor mejor en el mercado. De aquí, de Dado Pasión, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra visita. Estamos creciendo a un ritmo muy alto. Muchísimas gracias a todos. Si os gusta, por favor, dadle a suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Y de aquí, de Dado Pasión, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos otra vez, chicos, y hasta luego.